El esposo prometió una vida de lujo y luego la humilló cuando se acabó el dinero. Un año después, lo que ella hizo lo dejó sin palabras. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas del departamento de lujo donde Rosa vivía desde que se casó con Héctor. Todo parecía perfecto. El aire olía a éxito, a nuevas oportunidades. Rosa, aún con la emoción de los primeros meses de matrimonio, se paseaba por la enorme sala, admirando las vistas desde el piso 20. Nunca se habría imaginado en un lugar así, tan lejos de las calles humildes donde creció. Pero aquí estaba, viviendo el sueño que tantas veces había visto en películas. Héctor, con su personalidad magnética y su reputación como un hombre de negocios astuto, la había envuelto en un torbellino de glamour desde el primer momento. Cada semana llegaban nuevos regalos, joyas, vestidos, viajes. Era como si el mundo se hubiera abierto solo para ella, brindándole una vida que jamás habría creído posible. Esa noche, mientras Héctor cerraba una llamada de negocios desde su oficina en casa, Rosa se miraba en el espejo del vestidor. Se puso el vestido de seda que él le había comprado en una boutique exclusiva de Nueva York. Sabía que esa noche sería importante. Héctor había insistido en que la acompañara a una cena con socios clave. Ella era la joya de su éxito, y a él le encantaba mostrarla. Cuando Héctor finalmente entró a la habitación, su mirada aprobadora la recorrió de pies a cabeza. «Te ves increíble», dijo con una sonrisa satisfecha. «Esta noche va a ser perfecta. Todos mis socios están ansiosos por conocerte». Rosa sonrió, pero algo en su tono la hizo dudar por un segundo. Héctor la miraba con esa mezcla de orgullo y propiedad que había comenzado a notar en las últimas semanas. Al principio le parecía halagador, pero poco a poco se dio cuenta de que no era ella a quien realmente admiraba, sino lo que ella representaba, el éxito, el poder, la imagen de un hombre imparable que lo tenía todo, incluida a una esposa que encajaba perfectamente en ese cuadro. «Estoy lista», respondió, ajustando la falda del vestido. «Va a ser una buena noche». Héctor le ofreció el brazo, y juntos salieron hacia el evento. La limusina los esperaba abajo, y mientras se adentraban en el tráfico de la ciudad, Rosa no podía evitar mirar por la ventana, viendo la vida ajetreada de la gente normal que caminaba por las calles. A veces se preguntaba si alguna parte de ella extrañaba ese mundo sencillo, el de antes. Pero inmediatamente se reprimía ese pensamiento. ¿Cómo podría extrañar algo cuando ahora tenía todo? Al llegar al restaurante, los recibieron con sonrisas y saludos aduladores. Héctor se movía con confianza, estrechando manos, intercambiando bromas y comentarios sobre el mercado. Los ojos de sus socios caían sobre Rosa, admirándola como si fuera otro de los trofeos de Héctor. Cada vez que alguien elogiaba su belleza, él sonreía con una satisfacción apenas disimulada, como si las alabanzas fueran para él y no para ella. «Mi esposa, Rosa», decía con orgullo, «la mujer más hermosa de la noche». Rosa sonreía, pero detrás de esa sonrisa empezaba a sentir una incomodidad creciente. No era la primera vez que Héctor la presentaba de esa manera, como si ella fuera parte de su éxito, pero esta vez le costaba más ignorar esa sensación de ser un accesorio más en su vida. Durante la cena, las conversaciones se centraron en inversiones, en oportunidades de negocios que Rosa apenas entendía. Héctor dominaba la mesa, lanzando cifras y proyecciones con una seguridad que impresionaba a todos los presentes. Rosa, en silencio, escuchaba, sonriendo cuando alguien la miraba, pero por dentro se sentía cada vez más invisible. Era como si su única función allí fuera adornar la mesa. Al terminar la noche, Héctor la llevó de nuevo a casa. En la limusina, él no dejaba de hablar sobre lo bien que había ido todo, como sus socios habían quedado encantados con la imagen perfecta que proyectaban como pareja. Pero mientras hablaba, Rosa apenas lo escuchaba. Una duda había comenzado a germinar en su mente, una pregunta que la inquietaba profundamente: ¿realmente formaba parte de ese éxito, o solo era una pieza más en el rompecabezas de la vida perfecta de Héctor? Llegaron al departamento, y Rosa,
agotada emocionalmente, se dirigió al vestidor para quitarse el vestido. Mientras lo colgaba, miró su reflejo una vez más en el espejo. Todo lo que veía era una versión de sí misma que no reconocía por completo. Sentía que la mujer fuerte y soñadora que había sido se estaba desvaneciendo detrás de los lujos y las expectativas de Héctor. Héctor, entrando a la habitación, la rodeó con sus brazos por la cintura, dándole un beso en el cuello. «Lo hiciste muy bien esta noche», le dijo en voz baja. «Fue perfecto. Eres perfecta». Rosa, aún mirándose en el espejo, sintió el peso de esas palabras. Perfecta, pero para él, no para ella. La mañana siguiente, Rosa se despertó con una sensación extraña, como si algo en su vida, sin que ella lo supiera, hubiera cambiado. Desde el día de la cena, algo se había removido dentro de ella, y aunque intentaba actuar con normalidad, no podía sacudirse esa inquietud que la había acompañado durante la noche. Héctor ya no estaba en casa. Había salido temprano para una reunión importante. En la mesa del comedor, Rosa encontró una nota escrita apresuradamente: «Hoy es un gran día, asegúrate de estar lista para esta noche. Vamos a celebrar». Celebrar. Esa palabra debería haberla llenado de emoción, pero en lugar de eso, sentía un vacío. ¿Qué estaba celebrando realmente? ¿La vida que habían construido juntos o la imagen que Héctor quería proyectar al mundo? Cada vez era más claro para ella que Héctor no veía su relación como un equipo. No se trataba de nosotros, sino de él y de lo que ella representaba en su vida de éxito y poder. Decidida a no dejarse llevar por pensamientos negativos, Rosa salió a caminar por la ciudad. El aire fresco la ayudaba a despejar su mente, y mientras caminaba por las calles, volvió a sentirse parte del mundo que había dejado atrás. Le gustaba perderse entre la gente, observar la vida cotidiana que seguía su curso sin la opulencia que ahora la rodeaba. Era un contraste que la hacía sentir más viva, más conectada con lo que alguna vez había sido su realidad. Pero al regresar a casa, todo volvió a caer sobre ella. Héctor llegó al anochecer, cargado de energía, pero no la misma energía positiva que solía tener. Algo en su actitud había cambiado. En lugar de hablar con entusiasmo sobre sus proyectos, se notaba tenso, irritable. «¿Qué tal fue tu día?», preguntó Rosa, tratando de romper el hielo mientras le servía una copa de vino. Héctor la miró de reojo, y por primera vez, en lugar de responder con una sonrisa, se dejó caer en el sillón con un suspiro pesado. «No fue como esperaba», dijo, con una mueca de frustración. «Las cosas no están saliendo como deberían. Mis inversionistas están dudando, los números no cuadran. Y encima de todo, ahora me presionan más que nunca». Rosa se sentó a su lado, intentando mostrarle apoyo. «Héctor, ya has pasado por momentos difíciles antes y siempre sales adelante. Quizás solo sea una mala racha». Pero Héctor no reaccionó como ella esperaba. En lugar de agradecer sus palabras, se giró bruscamente hacia ella, con el ceño fruncido. «Tú no entiendes cómo funciona esto», soltó, casi con desprecio. «No es solo una mala racha. Es mucho más complicado que eso. Este mundo es implacable, y no basta con ser bueno, tienes que ser perfecto todo el tiempo. Si un solo paso sale mal, todo se desmorona». Rosa se quedó en silencio. Nunca antes lo había visto así. La tensión en su rostro, la manera en que le hablaba, era como si ella no formara parte de su vida, como si estuviera del otro lado, incapaz de entender lo que él realmente enfrentaba. «Solo intento ayudarte», murmuró, con la voz temblorosa. Pero Héctor no estaba dispuesto a escuchar. Se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro por la sala, con pasos rápidos y erráticos. La frustración lo dominaba, y cada vez que intentaba explicarle algo, lo hacía con un tono condescendiente, como si Rosa no fuera capaz de entender las complejidades de su mundo. «¿Ayudarme?», repitió, casi con una sonrisa amarga. «¿Cómo crees que puedes ayudarme tú?
Lo único que necesito es que las cosas vuelvan a estar como estaban antes. Todo esto, toda esta presión, no lo necesito. Rosa sintió un nudo en la garganta. Nunca antes la había hecho sentir tan pequeña. En ese momento, se dio cuenta de algo doloroso. Para Héctor, ella no era una compañera, no era su igual. Ella era alguien a quien mostrar, pero no alguien en quien confiar cuando las cosas iban mal. Las semanas que siguieron no mejoraron. Cada día Héctor regresaba a casa más tenso, más irritado. Las noches que solían ser de celebración se convirtieron en discusiones silenciosas, en las que Rosa intentaba apoyar, pero Héctor la empujaba cada vez más lejos. Ya no hablaban como antes, ya no compartían esos momentos de cercanía que la habían hecho sentirse tan amada al principio. El sueño que Rosa había creído vivir comenzaba a desmoronarse. La vida perfecta, los lujos, las cenas elegantes, todo parecía una fachada que Héctor intentaba mantener a duras penas, mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Una tarde, Rosa lo encontró en su oficina, sentado frente a su escritorio, con la cabeza entre las manos. El teléfono sonaba sin parar, pero Héctor no respondía. Era la primera vez que lo veía tan derrotado. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose con cautela. Todo se está cayendo a pedazos, dijo él, sin levantar la mirada. Las inversiones se fueron al diablo, los contratos que tenía asegurados, todo se perdió. Rosa sintió una oleada de compasión. A pesar de las últimas semanas de distanciamiento y desprecio, seguía siendo su esposo, y ella no quería verlo sufrir. Intentó acercarse, ofrecerle su apoyo, pero cuando puso una mano en su hombro, él se levantó de golpe, furioso. «No necesito tu compasión», gritó, con una voz que la hizo retroceder. «¿Crees que no sé lo que piensas? Que todo esto es mi culpa, que soy un fracaso. Pero no lo es. Todo esto pasó porque tú», se detuvo, respirando pesadamente, mientras Rosa lo miraba con el corazón acelerado, «porque desde que estás en mi vida todo ha ido mal. Eres una carga». Esas palabras cayeron como cuchillos. Rosa sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Nunca imaginó que la humillaría de esa manera, que la culparía por algo que ella no tenía control. Pero ahí estaba, su esposo, el hombre que había prometido amarla, mirándola con desprecio, como si ella fuera la causa de todos sus problemas. Rosa no dijo nada. No había palabras para responder a esa traición. El silencio que siguió a la explosión de Héctor fue abrumador. Rosa se quedó quieta, sin saber cómo reaccionar. El hombre que había prometido protegerla, amarla, ahora la miraba como si fuera un obstáculo, un error que le había costado todo. Por primera vez, las paredes del lujoso apartamento no se sentían como un hogar, sino como una jaula dorada. Héctor, con el rostro aún desencajado por la rabia, salió de la habitación, dejándola sola en medio del vacío que él mismo había creado con sus palabras. Rosa se quedó allí, inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Sabía que las cosas no iban bien, que algo había cambiado, pero nunca pensó que Héctor la culparía por su fracaso. Los días que siguieron fueron un constante descenso en la relación. Héctor apenas hablaba con ella, y cuando lo hacía, su tono era frío, casi cruel. Los días de cenas elegantes y noches de ensueño habían quedado atrás, reemplazados por noches de tensión y miradas llenas de resentimiento. Cada conversación era un recordatorio de que la vida que una vez compartieron estaba desmoronándose. Una mañana, mientras Rosa intentaba preparar café en la cocina, escuchó la voz de Héctor desde la sala, hablando con alguien por teléfono. La conversación estaba cargada de desesperación, de súplicas disfrazadas de promesas. Había llegado el punto en que ya no intentaba ocultar la gravedad de la situación. «Escucha, necesito más tiempo», decía Héctor, con el teléfono en la mano y una mirada de frustración creciente. «Solo un par de semanas, te lo prometo. Esto es temporal. Te digo que puedo solucionarlo». Rosa, desde la cocina, sintió una punzada de compasión. Quería ayudar,
Quería creer que él podría arreglarlo todo, pero la verdad era innegable. El negocio que una vez había sido su orgullo, ahora se desmoronaba bajo el peso de las malas decisiones. Sabía que el dinero se estaba acabando, que los lujos que antes disfrutaban no durarían mucho más. Pero lo que realmente la asustaba era la transformación de Héctor. Se había vuelto un hombre que ella ya no reconocía. Cuando Héctor terminó la llamada, la tensión en la sala era palpable. Caminaba de un lado a otro, furioso, murmurando en voz baja maldiciones contra sus socios, contra los mercados, contra todo y todos. Finalmente, al verla de pie en la cocina, detuvo su frenético andar y la miró. «¿Qué?», dijo, su voz cortante. «¿Vas a decir algo?». Rosa lo miró, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía que se rompía poco a poco. «Solo quiero saber qué podemos hacer», respondió con voz suave. «Podemos salir adelante juntos, Héctor. Tal vez podemos vender algunas cosas, ajustar gastos». Pero Héctor no la dejó terminar. Lanzó una carcajada amarga, cargada de desprecio. «¿Vender cosas?», dijo, como si la sola idea fuera ridícula. ¿A eso hemos llegado? ¿A vivir como unos miserables? No, Rosa, no lo entiendes. No vamos a vender nada. No estoy dispuesto a que todos vean que me he caído. No puedo perderlo todo». Rosa lo escuchaba, cada vez más consciente de que Héctor no veía el problema con claridad. Lo que más le importaba no era salvar lo que quedaba, sino mantener la fachada de éxito, la imagen de poder que tanto se había esforzado en construir. No le importaba perderlo todo, siempre y cuando nadie supiera que había fracasado. Esa noche, mientras Héctor dormía en la habitación contigua, Rosa se quedó en el salón, mirando las luces de la ciudad. Era increíble cómo su mundo había cambiado tanto en tan poco tiempo. Había entrado en esta vida con ilusiones, creyendo que sería parte de un equipo, de una pareja que enfrentaría los desafíos juntos. Pero ahora, estaba claro que eso no era más que una ilusión. Héctor no la veía como su compañera, la veía como alguien a quien culpar por lo que él no había sabido manejar. Pasaron varias semanas, y la situación financiera empeoraba. Los acreedores llamaban sin parar, las cuentas estaban en números rojos, y las propiedades que antes parecían intocables ahora estaban en riesgo. Rosa intentaba mantenerse fuerte, pero el constante rechazo de Héctor hacia ella la estaba desgastando. Finalmente, llegó el día que lo cambió todo. Héctor llegó a casa, más tarde de lo habitual, con una expresión sombría que no presagiaba nada bueno. Se sentó frente a ella, en la sala, con las manos temblorosas. El hombre que alguna vez había sido tan seguro de sí mismo, ahora parecía derrotado. «Es oficial», dijo, sin mirarla a los ojos. «He perdido todo. El negocio, las propiedades, las cuentas, todo. No queda nada». Rosa sintió el golpe en el estómago. Sabía que la ruina era inminente, pero escuchar esas palabras de la boca de Héctor la dejó sin aliento. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó, sin poder evitar que el miedo se colara en su voz. Héctor se levantó bruscamente, su expresión se endureció y sus ojos la miraron con una frialdad que nunca había visto antes. «Tú no vas a hacer nada», dijo, con el tono seco y cruel que se había vuelto habitual. «Esta es tu culpa también. Desde que llegaste a mi vida, todo empezó a ir mal. No necesitaba más distracciones. No necesitaba a alguien como tú». Rosa sintió como si esas palabras la atravesaran. El hombre que alguna vez le prometió amor y protección ahora la culpaba de su propia caída. No quedaba nada del Héctor que ella había amado. Se dio cuenta de que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para él. Había vivido demasiado tiempo esperando ser valorada, pero eso nunca iba a suceder. Sin decir una palabra, Rosa se levantó. Miró a Héctor por última vez, con una mezcla de dolor y resolución en sus ojos, y caminó hacia la puerta. Sabía que este era el final de su vida con él. No quedaba nada por salvar.
El eco de sus propios pasos resonaba por el pasillo mientras Rosa caminaba hacia la puerta de salida. Su corazón latía desbocado, no solo por la furia que sentía, sino por la sensación de vacío que la envolvía. Había pasado años construyendo una vida junto a Héctor y en cuestión de días, todo se había desmoronado. Ahora, con la cabeza en alto, aunque rota por dentro, sabía que no podía seguir así. Se detuvo un momento, respiró profundamente y, con una resolución que no sabía que tenía, salió de la casa. La noche estaba fresca, y el aire frío le dio la bienvenida con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, con sus pensamientos entremezclados entre el dolor y el cansancio. El brillo de las luces la rodeaba, pero se sentía sola en medio de tanta vida. Esa soledad, sin embargo, traía consigo una nueva claridad. Se dio cuenta de que había vivido bajo la sombra de Héctor durante demasiado tiempo, sacrificando sus propios deseos y aspiraciones por un hombre que la veía como un simple accesorio. Lo que una vez creyó que era amor, ahora lo veía con otros ojos, era control, era dominación disfrazada de afecto. Había esperado demasiado tiempo por una validación que nunca llegaría. Después de lo que parecieron horas, Rosa se detuvo en un parque vacío. Se sentó en un banco, mirando las estrellas. Allí, en ese silencio absoluto, sintió como las lágrimas comenzaban a caer. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de liberación. Todo el peso que había cargado durante años, las expectativas no cumplidas, las promesas rotas, se derramaban con cada lágrima que caía. Había llegado al punto de quiebre. Lo sabía. Y aunque el miedo a lo que venía era enorme, una pequeña voz dentro de ella susurraba que esto no era el final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo que ella misma tenía que forjar, lejos de las cadenas invisibles que Héctor había impuesto en su vida. Regresó a casa al amanecer. Las luces estaban apagadas y el silencio dentro del departamento era denso. Héctor no estaba. Quizás había salido a buscar alguna solución desesperada o tal vez simplemente no podía enfrentarse a la realidad. No le importaba. Entró al dormitorio, tomó una maleta y comenzó a empacar lo poco que realmente le pertenecía. Ropa, algunos recuerdos personales, no necesitaba más. Ya no necesitaba las cosas materiales que alguna vez le parecieron esenciales. Mientras guardaba su último vestido en la maleta, su mirada se detuvo en una foto enmarcada en la cómoda. Era de su boda. Ella, sonriente, con los ojos llenos de esperanza. Héctor, a su lado, con ese mismo aire de confianza que siempre la había atraído. Pero esa foto, que una vez representó un sueño, ahora era solo un recordatorio de lo lejos que estaban de la realidad que vivían. Tomó el marco en sus manos, lo observó un momento más y luego lo dejó caer en la papelera. Sin mirar atrás, dejó la casa que había sido su hogar. Cerró la puerta sabiendo que no habría retorno. Ese capítulo de su vida había terminado. Las primeras semanas fueron difíciles. Rosa se vio obligada a enfrentarse a una realidad que había olvidado. El mundo exterior no se preocupaba por el glamour ni por los títulos. Ya no era la esposa de Héctor. Era simplemente Rosa, con todas sus cicatrices, pero también con su determinación intacta. Encontró trabajo en una pequeña tienda de moda. No era glamuroso, pero le permitió reencontrarse con una pasión que había dejado de lado hacía mucho tiempo. Diseñar ropa. Las telas, los colores, la creatividad, todo le recordaba que tenía mucho más que ofrecer que lo que Héctor la había hecho creer. Con el tiempo, comenzó a hacer bocetos de sus propios diseños en su pequeño apartamento. Al principio, solo era un escape de su realidad, pero poco a poco, los trazos en el papel se convirtieron en algo más. La gente que visitaba la tienda notaba sus creaciones, y algunos empezaron a pedirle piezas personalizadas. Sin darse cuenta, estaba empezando a construir algo nuevo. Algo que era completamente suyo.
Mientras su vida profesional comenzaba a tomar forma, la distancia emocional que había puesto entre ella y Héctor se solidificaba. A veces, pensaba en él, en cómo había cambiado de ser el hombre que la deslumbró al hombre que la culpó de sus propias caídas. Pero esas memorias ya no tenían el mismo peso. El resentimiento, poco a poco, se iba desvaneciendo, reemplazado por una certeza: ella no necesitaba su validación. Un día, mientras estaba en la tienda, recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido. Al responder, escuchó la voz de Héctor al otro lado de la línea. Sonaba diferente, más apagado, derrotado. «Rosa, quiero hablar contigo», dijo, con una voz apenas reconocible. Rosa permaneció en silencio por unos segundos. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Pero lo que Héctor no sabía era que ya no le afectaba como antes. Ya no sentía la necesidad de complacerlo ni de buscar respuestas. «No tengo nada que decirte», respondió, con una calma que ni siquiera ella sabía que tenía. «Te deseo lo mejor, Héctor. Pero mi vida sigue sin ti». Colgó sin esperar una respuesta. Sentía un peso menos en sus hombros. Había hecho lo que parecía imposible meses atrás: cerrar la puerta, esta vez para siempre. Ese día, mientras Rosa observaba la ciudad desde la ventana de la tienda, con su vida recién reconstruida, comprendió que no solo había dejado atrás una relación rota, sino también una versión de sí misma que nunca volvería. Ahora era alguien nuevo, alguien más fuerte. Los días comenzaron a fluir con una sensación de propósito que Rosa nunca había experimentado. Su nueva vida estaba lejos del lujo que alguna vez la rodeó, pero había encontrado algo mucho más valioso: paz consigo misma. El pequeño apartamento donde vivía era modesto, pero cada rincón le recordaba que todo lo que tenía ahora era suyo, fruto de su esfuerzo. La tienda de moda donde trabajaba se había convertido en un refugio, en un espacio donde su creatividad florecía y, sin darse cuenta, comenzó a destacar entre los clientes. La dueña de la tienda, una mujer mayor con un ojo crítico y años de experiencia en el negocio, había notado el talento de Rosa. No fue sorpresa cuando una tarde, después de cerrar, le propuso algo inesperado. «He estado observando tus diseños», le dijo, mientras le mostraba un par de bocetos que Rosa había dejado sobre la mesa. «¿Tienes algo especial? Me gustaría que empieces a diseñar algunas piezas para la tienda. Es hora de que el mundo vea lo que eres capaz de hacer». Rosa se quedó sin palabras por un momento. Era la oportunidad que nunca había imaginado que llegaría tan rápido. Los últimos meses de trabajo duro, en los que había dado forma a sus ideas con humildad y paciencia, finalmente daban frutos. «Gracias, no sabes lo que esto significa para mí», respondió con una sonrisa genuina. «Tú te lo ganaste», replicó la dueña. «El talento es solo una parte, pero la perseverancia, eso es lo que te ha traído hasta aquí». Así comenzó una nueva etapa. Cada día, después de atender a los clientes, Rosa se dedicaba a trabajar en sus propios diseños. Pasaba horas en su pequeño rincón de la tienda, eligiendo telas, creando patrones, ajustando cada detalle con una meticulosidad que nacía del amor por lo que hacía. Era como si, por primera vez, estuviera creando algo que realmente la representaba. Las prendas que diseñaba no solo eran piezas de ropa, eran una extensión de su renacer, de su historia de lucha y superación. El boca a boca comenzó a correr. Los primeros clientes que compraron sus diseños volvieron, trayendo consigo a más gente. El estilo de Rosa, único y auténtico, había capturado la atención de personas que buscaban algo diferente. En poco tiempo, su nombre empezó a hacerse un lugar en ese pequeño mundo de la moda local, y las oportunidades que alguna vez parecían inalcanzables, ahora estaban a su alcance. Un día, mientras revisaba los pedidos que había recibido, el teléfono de la tienda sonó. Rosa, distraída por los papeles, contestó sin prestar demasiada atención. «Hola, ¿es Rosa Díaz?», preguntó una voz femenina del otro lado. «Sí, soy yo, ¿en qué puedo ayudarte?»,
respondió con cortesía. Soy Alejandra Ramírez, productora de un programa de televisión. Hemos escuchado sobre tu trabajo y tu historia, y nos encantaría invitarte a participar en nuestro próximo episodio. Queremos que compartas tu experiencia, cómo lograste empezar de nuevo y convertirte en una diseñadora exitosa. El mundo de Rosa se detuvo por un momento. La sorpresa la dejó sin habla por unos segundos. Un programa de televisión. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Pensó en todo lo que había pasado, en las noches de incertidumbre, en las lágrimas derramadas tras haber dejado atrás una vida que creyó perfecta. Y ahora, aquí estaba, a punto de contar su historia al mundo. Por supuesto, me encantaría, respondió finalmente, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. La entrevista llegó más rápido de lo que había imaginado. Estaba sentada en un set de televisión, con las luces enfocándola y las cámaras listas para capturar cada palabra. Frente a ella, la conductora la miraba con curiosidad y admiración. Cuéntanos, Rosa, comenzó la presentadora, tu historia es increíble. De haberlo perdido todo, ahora eres una diseñadora en ascenso. ¿Cómo lo lograste? Rosa tomó aire, y por primera vez en mucho tiempo, recordó cada paso de su viaje. Pero en lugar de hablar del dolor y la traición, decidió enfocar su historia en el crecimiento. En cómo, cuando pensó que todo estaba perdido, encontró dentro de sí una fuerza que nunca imaginó que tenía. No fue fácil, comenzó, con una sonrisa tranquila. Al principio, creí que no podría hacerlo. Crecí creyendo que el éxito dependía de alguien más, de estar en la vida correcta o al lado de la persona correcta. Pero lo cierto es que todo lo que necesitaba estaba dentro de mí, y no me di cuenta de eso hasta que tuve que empezar de cero. Aprendí que no importa cuánto pierdas, siempre puedes reconstruirte. Las cámaras seguían rodando, pero Rosa no les prestaba atención. Estaba sumergida en su verdad, en esa verdad que le había costado tanto entender. La presentadora asintió, impresionada por la sinceridad y la calma con la que Rosa relataba su experiencia. ¿Qué le dirías a las mujeres que están pasando por algo similar? Preguntó finalmente, acercándose un poco más. Les diría que nunca permitan que alguien más defina su valor. Tu verdadero poder viene de ti, no de lo que otros piensan que puedes o no puedes hacer. La vida te va a derribar muchas veces, pero lo que realmente importa es cómo te levantas. Las palabras resonaron en el estudio. Rosa se dio cuenta en ese momento de que no solo había encontrado su camino profesional, sino también su voz. Ya no era la mujer que se quedaba en silencio. Era alguien que, después de la tormenta, había aprendido a hablar, a contar su propia historia. Cuando terminó la entrevista y se apagaron las luces, Rosa salió del estudio con una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Ya no había fantasmas del pasado. La Rosa que dependía de la aprobación de Héctor o de cualquiera había desaparecido. En su lugar, una mujer fuerte, segura de sí misma, caminaba hacia un futuro que ella misma estaba construyendo. El teléfono volvió a sonar un par de días después. Pero esta vez, cuando vio el número, no dudó. Sabía quién era. Héctor. Otra vez. Sin siquiera pensarlo, Rosa apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Ya no tenía que escuchar más. La tarde estaba tranquila en el pequeño taller que Rosa había montado en el rincón de su departamento. Los diseños, cuidadosamente alineados sobre las mesas, eran el reflejo de todo lo que había logrado hasta ese momento. Telas de colores vibrantes, patrones innovadores y bocetos que hablaban de una creatividad en constante evolución. Estaba en paz con su vida, pero sobre todo, en paz consigo misma. Cada trazo de lápiz en el papel la acercaba más a lo que realmente era, una mujer que había encontrado su propósito. Ese día, la luz entraba por la ventana, iluminando los rollos de tela que se apilaban en un estante. Todo tenía sentido ahora. Su carrera despegaba, sus prendas se vendían rápidamente, y las oportunidades seguían tocando a su puerta. Los recuerdos del pasado eran como cicatrices ya sanadas,
testigos mudos de una vida que había dejado atrás. Sin embargo, todo cambió cuando sonó el timbre. Rosa, inmersa en su trabajo, apenas prestó atención. Estaba acostumbrada a las visitas de mensajeros y clientes, pero aquella vez algo la hizo detenerse. El sonido de la puerta era insistente, casi urgente. Dejó a un lado las telas y fue a abrir, sin imaginar que el pasado estaba a punto de irrumpir en su vida de nuevo. Cuando abrió la puerta, se encontró con Héctor. Estaba de pie, con los hombros encorvados y una mirada que no era la que recordaba. No era el hombre imponente que una vez la había cautivado. Su apariencia estaba lejos de la elegancia que solía proyectar, el traje arrugado y el cansancio en su rostro revelaban meses, quizás años, de derrotas. En ese momento, Rosa sintió una mezcla de sorpresa y serenidad. Aquel hombre que había representado una parte tan importante de su vida ahora parecía completamente diferente, casi irreconocible. «Rosa», murmuró Héctor, con la voz ronca, como si no hubiera hablado en días. «Necesito hablar contigo». Rosa lo miró en silencio, sin moverse. La última vez que lo vio, él era el hombre que la culpó de su fracaso, que la arrojó a la intemperie emocional, dejándola sola. Y ahora estaba allí, buscando algo que no entendía. «No hay nada que decir», respondió, con calma, pero firme. Héctor, con los ojos enrojecidos, dio un paso hacia adelante. Había una súplica en su mirada, una desesperación que antes nunca habría mostrado. Rosa lo había visto orgulloso, arrogante, incluso cruel, pero jamás así. Aún así, no sentía pena. Lo que alguna vez fue compasión se había disipado. «Por favor, déjame explicarte», insistió él, con las manos temblorosas. «Todo ha sido un desastre, todo. Yo, perdí todo. No solo el dinero. Perdí a la gente, los negocios, pero lo peor de todo fue perderte a ti. Me equivoqué, Rosa. Fui un estúpido». Rosa lo escuchaba, pero sus palabras no la conmovían. Había pasado por su propio calvario, por noches interminables en las que había dudado de sí misma, en las que había sentido que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero fue en esos momentos oscuros cuando encontró su verdadera fortaleza, y no fue gracias a Héctor. Lo logró sola, sin su ayuda, sin sus disculpas. «¿Y por qué ahora?», preguntó, casi sin emoción. «¿Por qué vienes aquí después de tanto tiempo?». Héctor respiró hondo, como si el aire le quemara los pulmones. «Porque, ya no tengo nada», confesó, bajando la mirada. «Las cosas salieron mal, las deudas, todo se fue al infierno. Lo único que me queda eres tú». Rosa sintió una punzada en el pecho, pero no de compasión. Era de certeza. El hombre que una vez había creído amar estaba frente a ella, no por arrepentimiento genuino, sino porque había perdido todo lo que consideraba valioso. Y ella ya no formaba parte de eso. No era un premio de consolación, ni alguien a quien él podía recurrir cuando su mundo se desplomaba. «Héctor», dijo Rosa, con una calma que incluso a ella la sorprendió. «Lo que estás buscando ya no lo encontrarás aquí. Yo no soy la persona que dejaste atrás. Esa Rosa desapareció el día que me diste la espalda. Y no porque me rompieras, sino porque yo misma decidí renacer». Héctor la miraba con ojos vidriosos, intentando encontrar en su rostro algún indicio de la mujer que solía ser. Pero Rosa ya no era la sombra que él había querido moldear a su antojo. Era otra, alguien que no dependía de su aprobación, de su validación, ni de su presencia. «Lo siento», murmuró, casi sin fuerza. «No lo sientas», respondió ella, sin rastro de rencor. «Solo sigue adelante. Lo que fuimos ya no existe». Héctor asintió, derrotado. Sabía que no había más que decir. Dio media vuelta, caminando lentamente hacia el ascensor, su figura encorvada bajo el peso de las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Y, por primera vez, Rosa lo vio irse sin sentir nada. Había ganado la batalla más importante, la de recuperarse a sí misma.
Cerró la puerta y se quedó unos segundos en silencio, sintiendo el eco de sus propias palabras reverberar en la habitación. Héctor, que alguna vez representó todo para ella, ahora era solo un capítulo cerrado en su vida. Un capítulo necesario, pero terminado. Volvió a su taller, a sus telas, a los bocetos que seguían sobre la mesa. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Los días siguieron su curso habitual después de la visita de Héctor, como si nada hubiera pasado. Rosa retomó su trabajo, sumergiéndose en los proyectos que había dejado sobre la mesa. La vida, con toda su fuerza y propósito, continuaba. Sin embargo, lo que había presenciado en Héctor aquella tarde dejó una sombra en su mente. No era que le importara volver a verlo, pero algo en sus palabras había revelado el abismo en el que se encontraba. Un par de semanas después, mientras Rosa estaba en la tienda revisando algunos pedidos, recibió una llamada inesperada. Esta vez no era Héctor. Era una amiga de la época en que ambos se codeaban con las élites, alguien que había sido cercana a él. Rosa, no sé si ya te enteraste, pero... Héctor ha sido arrestado, dijo la voz del otro lado, llena de sorpresa y un toque de morbosa curiosidad. Arrestado. Esa palabra hizo que Rosa se detuviera. No era un giro que hubiera imaginado, aunque, en retrospectiva, tampoco le sorprendía del todo. Sabía que la vida de Héctor se había desmoronado rápidamente, pero nunca pensó que llegaría a ese punto. ¿Arrestado?, preguntó, no tanto por interés, sino por entender lo que sucedía. ¿Por qué? Fraude, respondió la voz sin titubear. Todos esos negocios turbios que manejaba, parece que la verdad finalmente salió a la luz. Los inversores lo demandaron, y las autoridades lo estaban investigando desde hace meses. Nadie lo había sabido hasta ahora. Su imagen pública ya era una fachada rota, pero esto es el golpe final. Rosa escuchaba en silencio. Una mezcla de sensaciones se agitaba en su interior, pero ninguna era de sorpresa o lástima. Durante años, Héctor había construido un imperio basado en mentiras, en su obsesión por la riqueza y el poder, a cualquier costo. Y ahora, como todo castillo de arena, había sido arrastrado por las olas de la realidad. Después de colgar, se quedó unos minutos procesando la noticia. En el pasado, quizás la habría impactado más. Pero ahora, Héctor era solo una sombra lejana de un capítulo cerrado. Su vida había tomado un curso distinto, uno donde él ya no tenía cabida. Lo que había sido su mundo ya no era el de ella. La televisión y los medios no tardaron en hacer pública la noticia. Héctor Mendoza, alguna vez el empresario admirado, ahora ocupaba los titulares por delitos financieros que lo habían llevado al arresto. El mundo que lo había rodeado se desplomaba junto con él. Los amigos, los socios, todos desaparecieron en el momento en que las puertas de la cárcel se cerraron tras él. Nadie quería estar asociado con su caída. Una tarde, mientras Rosa tomaba un café en su pequeño departamento, decidió encender el televisor. Un reportaje sobre el arresto de Héctor apareció en pantalla. Las imágenes mostraban a los guardias escoltándolo fuera de una sala judicial, esposado y con la mirada baja. Ese hombre imponente que ella había conocido estaba ahora derrotado, irreconocible. Rosa lo observó, pero esta vez no sintió ni rencor ni satisfacción. Solo había vacío en su reacción. Héctor estaba recibiendo las consecuencias de sus actos, y eso era algo que ya no le concernía. Ella había dejado de ser parte de esa historia hacía mucho tiempo. Apagó el televisor, con una calma que reflejaba lo lejos que había llegado. Su vida no dependía más de lo que él hacía o dejaba de hacer. Y con eso en mente, regresó a sus bocetos, concentrada en su próximo proyecto, el que realmente importaba. Esa noche, mientras el bullicio de la ciudad se apagaba, Rosa se permitió reflexionar. No era la mujer que había sido al lado de Héctor. Había crecido, había cambiado, y ahora sabía que las caídas de los demás ya no definían su camino. Héctor había caído porque construyó su vida sobre mentiras, pero ella
ella había renacido desde las cenizas de su propia verdad. El eco de lo que había sido Héctor Mendoza resonaba en los medios, pero no en su vida. Él había desaparecido de su historia, tal como lo había decidido desde el día que cerró esa puerta. El mundo seguía girando con su inercia implacable, pero para Rosa, todo había cambiado. El pasado había quedado atrás, y lo que alguna vez fue su vida con Héctor se desvanecía como un mal recuerdo. Cada mañana, al despertar en su pequeño pero acogedor apartamento, Rosa sentía el aire fresco de su independencia y el sabor de la libertad que tanto le había costado alcanzar. Su carrera como diseñadora seguía en ascenso, y las oportunidades, que antes parecían imposibles, ahora tocaban a su puerta con fuerza y constancia. El arresto de Héctor había sido solo una nota en la sinfonía de su transformación personal. Los medios siguieron hablando de su caída durante semanas, pero Rosa apenas prestaba atención. Ya no formaba parte de ese mundo. Lo que sucediera con él y sus delitos no afectaba en nada la vida que ella había construido desde las ruinas de aquella relación. En lugar de enfocarse en el drama que Héctor había dejado atrás, Rosa mantenía sus ojos puestos en el futuro, uno que había creado con sus propias manos. Una tarde, mientras trabajaba en su taller, recibió una invitación que sellaría un nuevo capítulo en su vida. Era de una prestigiosa revista de moda que deseaba hacer un reportaje sobre su ascenso como diseñadora. Querían contar no solo su éxito profesional, sino también su historia de resiliencia, esa que inspiraba a tantas mujeres. El reconocimiento que tanto había soñado finalmente estaba llegando, pero ya no se trataba de buscar validación externa, sino de compartir su viaje para empoderar a otros. El día del reportaje llegó, y Rosa, vestida con uno de sus propios diseños, llegó al set con una confianza renovada. No había rastros de nerviosismo en su semblante. Sabía quién era, sabía lo que había superado, y estaba más que lista para compartir su historia. La sesión de fotos fue un éxito, pero lo más importante vendría después, durante la entrevista. Rosa, tu historia es realmente increíble, le dijo la periodista, con admiración en su voz. Has pasado de vivir una vida de lujos a enfrentarte a la ruina, y de ahí, a convertirte en una de las diseñadoras más prometedoras del país. ¿Qué fue lo que te dio la fuerza para seguir adelante? Rosa sonrió, recordando todo lo que había vivido. Había cicatrices que nadie más veía, pero también había un fuego que jamás se había apagado. La verdad es que no fue fácil, empezó, con tono sereno. Hubo momentos en los que pensé que no iba a lograrlo. Perderlo todo de la manera en que lo perdí me hizo dudar de mí misma. Pero también fue en esos momentos de mayor oscuridad cuando descubrí algo que nunca había visto antes, mi propia capacidad para reconstruirme. Lo que realmente me dio fuerza fue darme cuenta de que no necesitaba a nadie para validarme. Todo lo que necesitaba estaba dentro de mí. La periodista la escuchaba con atención, tomando notas, pero también cautivada por la autenticidad en sus palabras. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando por una situación similar? Preguntó, acercándose un poco más, como si estuviera buscando esa chispa de sabiduría que había llevado a Rosa tan lejos. Le diría que nunca subestime su propia fuerza, respondió, sin dudar. A veces, pensamos que necesitamos a alguien para salvarnos o para mostrarnos el camino, pero la verdad es que la única persona que puede hacer eso somos nosotros mismos. Levantarse después de una caída no es fácil, pero es posible. Y cuando lo haces, te das cuenta de que el poder de tu propia reconstrucción es más grande de lo que jamás imaginaste. La entrevista terminó con una sensación de cierre. Rosa había dicho todo lo que necesitaba decir, no solo para el público, sino para ella misma. Había llegado al lugar que siempre había buscado, pero no era el éxito material lo que la hacía sentirse completa. Era la certeza de que había sobrevivido a lo peor y había salido más fuerte. No era la fama lo que le daba propósito, sino la paz de saber que, a partir de ahora, su vida seguiría siendo exactamente como ella quería que fuera, suya. Esa noche, al regresar a su apartamento, encendió una pequeña vela en su ventana,
un ritual que había comenzado como una manera de meditar y reconectar consigo misma. Se sentó en su sillón favorito, con una taza de té caliente entre las manos, y miró hacia las estrellas que asomaban entre los edificios de la ciudad. El futuro estaba lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de enfrentarla sola. Mientras se acurrucaba bajo una manta, dejó que sus pensamientos vagaran. Rosa había recorrido un largo camino desde aquella mujer que solía depender de la aprobación de los demás, desde la que alguna vez pensó que su valor estaba atado a la vida que Héctor le ofrecía. Ahora sabía que todo lo que había logrado, lo había hecho por sí misma. El silencio de la noche la envolvió, y en ese momento, Rosa cerró los ojos con una sonrisa tranquila en los labios. Había superado cada obstáculo, había aprendido a sanar, y ahora se encontraba viviendo la vida que siempre mereció. Héctor había caído por su propia arrogancia, y aunque alguna vez estuvo atada a su destino, Rosa ahora caminaba por su propio sendero, lejos de las sombras de su pasado. Y en ese sendero, el futuro brillaba con la promesa de nuevas oportunidades, aventuras y sueños por cumplir. El ciclo de su renacer había terminado, y con ello, una nueva historia, escrita por ella misma, estaba a punto de comenzar. Si te ha inspirado esta historia de superación y fuerza, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario y cuéntanos qué te pareció el camino de Rosa. Gracias por acompañarnos en este viaje y estate atento a nuestras próximas historias emocionantes.